Bienvenidos a todos un domingo más y me gustaría empezar esta mañana leyendo el Salmo 16. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Y me gustaría que los versículos del 7 al 11 los tomemos como una oración personal y meditemos en lo que vamos a leer y lo tengamos en cuenta también a lo largo de esta semana. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Pues puestos en pie vamos a alabar a Dios. Que anhelé tener, oh Jesús, confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Gracias, Señor, por un nuevo día más. Gracias porque a pesar de estos tiempos difíciles y diferentes, tú nos has enseñado, Señor, y nos has mostrado cómo podemos alabarte en todo momento, cómo podemos confiar en ti, aunque parezca que esta situación se va de nuestras manos, Señor, y sigo orando para que cada día que pase nuestra fe siga creciendo, que en los momentos que más nos cuesta estar gozosos y estar alegres, que nos acordemos que tú estás a nuestra derecha, Señor, y que siempre estás para nosotros, reconfortando nuestro corazón, Señor, y dando nuevos ánimos. Oro para que en este tiempo de vacaciones tú nos cuides a cada uno de los hermanos, Señor, en sus viajes y que puedan tener más tiempo para pasarlo contigo, Señor, y aprender de ti. Oro para que bendigas este culto, Señor, en la predicación y que ninguno de nosotros nos vayamos sin haber sentido ese chute nuevo de fe. Por amor de Jesús, amén.
vamos a tener el tiempo de los diezmos y las ofrendas y vamos a ponerlos en oración. Sí, Señor, y en esta mañana venimos a alabarte, Señor, a bendecirte, a glorificarte, Señor, a levantar tu nombre. Y venimos con el corazón, Señor, humillado, Señor, y agradecidos por todo lo que tú haces por nosotros, por todo el cuidado que has tenido en esta semana, Señor. Y queremos, Señor, darte un poquito de todo lo que tú nos das, Señor. Y queremos hacerlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Y lo apartamos para ti, Señor, en primer lugar, sabiendo que tú eres lo más importante, Padre. De todo lo que recibimos, Señor, viene de ti. Y queremos que tú lo administres, Señor, allí donde haya más necesidad, Padre. Y en esto confiamos, Señor, y en esto esperamos. Gracias por todo. Amén. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Y en tu presencia descansar. Podemos tomar asiento. En ese espíritu de adoración al Señor vamos a poner
el tiempo de la palabra en sus manos y vamos a pedir su bendición. Nuestro hermano José Romero nos preside en esta oración. Adelante. Pues mis queridos hermanos y amigos, finalizamos hoy esta hermosa epístola a los colosenses. Han sido varios meses exponiendo desde principios de años hasta aquí a través de un recorrido de esta gran epístola de Pablo que culmina el autor, como otras muchas de sus epístolas, con toda una serie de saludos personales, interesantes saludos de hermanos, de hermanas que convivían con él, que hacían con él la misión del Señor. Encontramos al final de esta carta toda una serie de nombres de consiervos del apóstol Pablo que colaboraron en la misión del Señor. Y quisiera en esta mañana centrarme especialmente en el carácter del siervo del Señor. A través de estos saludos encontramos algunos principios, algunos valores importantes de cómo debemos, como cristianos, como discípulos, discípulas de Jesús, servir al Maestro. Cuán importante es el carácter del servidor del Señor, de cada discípulo y discípula, ¿verdad? El carácter, podemos decir, es el centro de nuestro ser, es el corazón, es el espíritu, es lo que nos mueve, es lo que nos impulsa, lo que define nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras acciones. El carácter de las personas, el carácter del cristiano es, al fin de cuentas, lo que define su vida cristiana. Y leemos en esta mañana en el texto de Colosenses 4, del 10 al 18, lo siguiente. Colosenses 4, versículo 10 al 18. Si tenéis las Biblias, cuánto mejor poder abrirlas y seguir este texto. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. Y la carta de Laodicea, de la cual no tenemos constancia, la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así finalizamos esta hermosa epístola. Y nos preguntamos en esta mañana, hermanos, lo siguiente. ¿Cuáles son algunas de las características de estos siervos del Señor que aparecen en las salutaciones del apóstol? ¿Qué ingredientes debemos como cristianos cultivar en nuestra vida? ¿Cómo debe ser nuestro carácter cristiano? ¿Cómo nuestro servicio al Señor? Pues en primer lugar, el siervo del Señor trabaja en armonía con otros muchos hermanos y hermanas consiervos del Señor.
Porque si algo se destaca en este hermoso texto, en esta serie de salutaciones del apóstol, es que el siervo trabaja conjuntamente con otros muchos hermanos y hermanas. Pablo, en su misión, se ha rodeado de toda una serie de consiervos fieles a la misión de Dios. Cada uno con su propia personalidad, ¿verdad? Cada uno con sus propios dones espirituales. Y ese trabajo conjunto es llevado a cabo en armonía, unidad y corresponsabilidad. Bueno, todos hemos visto en alguna ocasión, ¿verdad?, la típica película de Hollywood sobre vaqueros e indios, ¿verdad que sí? Bueno, algunas veces todavía las echan en la 2 a no sé qué horas, y bueno, hay gente que es muy aficionada a ello, ¿verdad? Bueno, en muchas aparece la figura del llanero solitario, un ranger de Texas enmascarado del viejo oeste de los Estados Unidos. Cabalga sobre su caballo en la soledad de las llanuras, impartiendo justicia donde sea necesaria. En la obra del Señor, hermanos, no caben llaneros solitarios. Somos parte cada uno de nosotros del cuerpo de Cristo y servimos conjuntamente, unidos al Señor, cada uno con los dones que el Espíritu ha otorgado. Servimos en armonía, compartiendo la responsabilidad por la extensión del reino en nuestro mundo. Así lo hizo también el apóstol Pablo. En segundo lugar, hermanos, bueno, hay un texto que quisiera leer antes, texto que encontramos en Efesios 4, 11, 16, y que nos habla muy bien de lo que el apóstol quiere aconsejarnos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice el texto, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primera exhortación, pues, del apóstol y de este texto. El siervo del Señor trabaja conjuntamente en armonía con otros muchos hermanos, hermanas, consiervos en la obra de Dios. En segundo lugar, el siervo del Señor es un estímulo para los hermanos y hermanas, para todo el equipo en la obra de Dios. Pablo menciona a 3 de sus colaboradores que fueron convertidos del judaísmo al cristianismo. Dice Pablo que son los únicos de la circuncisión. Aristarco, Marcos, conocemos a Marcos, ¿verdad?, primo de Bernabé, escritor del Evangelio de Marcos, y a Jesús, llamado el Justo. Estos 3 colaboradores, dice el texto, fueron de consolación y estímulo para el apóstol, especialmente en los momentos más duros de misión. Incluso algunos de ellos compartieron adrede prisión con el apóstol Pablo para ayudarle en ese momento de necesidad personal. En palabras del apóstol, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. La palabra consuelo es hermosa. Es una palabra que se emplea también en medicina, de la cual deriva la palabra paregórico. Yo no la conocía tampoco, pero significa más bien tonificar. Así que estos 3 hermanos fueron un tónico para el apóstol Pablo. Fueron un estímulo, ¿verdad? Fueron un vigorizante para el apóstol. Las fuerzas estaban decaídas y fueron restauradas a través del servicio de amor de estos 3 hermanos. Qué bueno que podamos ser un tónico para los hermanos y hermanas en la obra de Dios. Este es el carácter del siervo del Señor, un carácter hermoso que busca ser de aliento, de empuje, de ánimo, de confort y también de alivio y consolación en los tiempos de necesidad. Cuando leemos las epístolas, especialmente, encontramos una y otra vez estas hermosas palabras que nos hacen responsables unos de los otros.
Hay una larga lista de acciones realizadas los unos a los otros. Fijémonos, amarse los unos a los otros, llevar o sobrellevar cada uno la carga del otro, someterse el uno al otro, servirse el uno al otro, ser bondadoso y compasivo el uno con el otro, animarse, alentarse, darse honor el uno al otro, edificarse, aceptarse, instruirse, preocuparse de corazón el uno por el otro, orar el uno por el otro. El siervo del Señor es un tónico para toda la iglesia, ¿verdad? Es un tónico para todos los consiervos en la obra de Dios. El siervo del Señor es un hombre o una mujer de oración. Es un hombre o una mujer de oración. Y sin duda estamos ante una de las más importantes cualidades que todo cristiano debemos cultivar. Ser hombres y mujeres de oración. Epafras fue un hombre de oración. Así lo describe el apóstol Pablo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, para que estéis perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La oración de Epafras no es una cualquiera, ¿verdad? Es una oración que persevera, es una oración ferviente, con empeño. Es una oración dedicada, consagrada, incluso agónica. Este es el sentido literal del término en griego. Esta es una oración que tiene mucha fuerza, ¿verdad? Como dice el texto, que puede mucho. Una oración así es de bendición incalculable para la iglesia del Señor y el avance de la obra de Dios. Hay tantas promesas del Señor en cuanto a la oración, hermanos. Clamaron los justos y el Señor los oyó, los libró de todas sus angustias. El Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Jeremías 29:12, entonces vosotros me pediréis en oración que os ayude y yo atenderé vuestras peticiones. Cuando vosotros me busquéis, me hallaréis si me buscáis de todo corazón. Filipenses 4:6, conocemos esta cita, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabras de Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, todo el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Santiago 5:16. Y esta es la confianza, qué bueno tener confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Qué bendición, ¿verdad? Qué maravillosa es la oración. Todavía no hemos terminado de ver lo que Dios puede hacer cuando el pueblo se une en oración. Seamos siervos que oran esforzadamente. Recordemos a Martín Lutero. Esto suena mal en nuestra sociedad, ¿verdad? Con tantas prisas, tantas responsabilidades. Pero él lo decía así, tengo tantas cosas que hacer que pasaré las 3 primeras horas orando. O estas palabras de Sir Thomas Buxton, siglo XIX, un miembro del Parlamento inglés. Ya conoces el valor de la oración. Es precioso, sobre todo precio, nunca la descuides. Este hermano sabía que es un tesoro la oración, nunca la descuides. Hermanos, en cuarto lugar, el siervo del Señor, es decir, cada uno de nosotros, como discípulos, discípulas de Jesús, tiene un profundo interés por la iglesia. Así habla Pablo de nuevo acerca de su consiervo Epafras, de su hermano Epafras en la fe, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Este término, gran solicitud, es usado muchas veces por los autores seculares para significar la dura lucha de la batalla. Es una batalla, es como una guerra, ¿verdad? Es como una contienda. De modo que tiene relación también con la palabra agonizar que hemos referido anteriormente respecto a la oración. Esa es la actitud de Epafras para con la iglesia del Señor. Para este siervo del Señor, la iglesia era algo de gran estima, era una prioridad
en su vida. No solamente la de Colosas, como dice el texto, sino el resto de iglesias, incluso Hierápolis, Laodicea, todas las iglesias del valle del río Lico. Se empleaba a fondo en el trabajo en las mismas, con toda consagración, ánimo y amor. Yo pensaba, Dios quiera que abunden los Epafras en las iglesias, ¿verdad? El avance del reino entre nosotros seguramente sería notorio, con tantos Epafras en las iglesias. Deberíamos hacernos un chequeo, igual que vamos al médico, hacernos un chequeo regularmente con las siguientes cuestiones. ¿Cuánto amo yo a la Iglesia del Señor? ¿Dónde está ubicada la comunidad cristiana local en mi listado de prioridades? ¿Cómo es mi presencia en la misma? ¿Cuán dedicado está mi corazón al ministerio que la Iglesia lleva adelante? Y sobre todo, ¿qué puede hacer el Señor respecto a estas cuestiones en mi vida? Todavía recuerdo un viejo himno que entonaba cuando era adolescente en la iglesia de Tarrasa, tenía la edad de mis hijos. Ha pasado un tiempo, ¿eh? Iglesia de Cristo, reanima el amor. Y alegre en la noche espera al Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Y el coro que entonábamos dice: levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Y me gustaba la siguiente, que dice: si algunos dormitan sintiendo el dolor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. El siervo de Dios, el discípulo de Jesús, tiene un gran afecto, preocupación por la Iglesia del Señor. En quinto lugar, el siervo del Señor se cuida de enredarse en el mundo. Es el apóstol Juan quien nos deja una exhortación de gran importancia en estos tiempos que estamos viviendo. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo incluye en la epístola a los Colosenses un breve saludo, y quizá lo de breve tiene algo que ver, un breve saludo de Demas. Este personaje es una advertencia para nosotros hoy, pues posteriormente, en 2 de Timoteo 4:10, vuelve a hablar de Demas en estos términos. Demas, que amaba más las cosas de esta vida, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. O como leemos en otra versión bíblica, Demas me ha desamparado amando este siglo y se ha ido a Tesalónica. Ser un siervo dedicado del Señor exige en un sentido separación del mundo, huir de los ídolos de este siglo, amar al único que debe ser amado por encima de todas las cosas, que es Cristo Jesús, el Señor. Es necesario perseverancia, no es fácil. Es necesario fidelidad y lealtad de corazón. El siervo del Señor, el siervo de Jesús, el discípulo y discípula de Él, se cuida de enredarse con el mundo. El siervo cuida lo que ha recibido del Señor para cumplirlo. Está interesante, hermanos, esta nota hacia el final de las salutaciones del apóstol Pablo. Es una exhortación, es una especie de advertencia también, de nota pastoral amorosa, de cita arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. El camino del Señor no es fácil. La vida cristiana no es un juego, no es un lindo paseo por la ribera de un río, ¿verdad? El ministerio cristiano de cada uno de los discípulos de Jesús está plagado de posibles distracciones, desvíos, tentaciones, peligros. Ten cuidado, dice Pablo. Vigila, está atento, cumple del todo el ministerio recibido. Desempéñate con dedicación. No bajes la guardia en el servicio cristiano. Sé responsable. Si Arquipo
posiblemente pastor de la Odisea. Hace 2000 años necesitó de esta advertencia. Yo pensaba, Señor, ¿cuánto más nosotros hoy? Necesitamos esta advertencia. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Seamos diligentes con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo que no ha puesto, no, pero lo que ha puesto en nuestras manos, seamos diligentes. En palabras del apóstol Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, queridos hermanos, el siervo depende en cada momento de la gracia de Dios. Todo lo dicho anteriormente, queridos hermanos y amigos, hace que sea imprescindible la gracia de nuestro Dios en nuestra vida, en cada momento de la misma. Dependemos totalmente de su poder en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. Dicho en otras palabras, la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Pablo lo dice al final de sus saludos, de su carta, de esta manera: la gracia sea con vosotros. Amén. Así finaliza la epístola. Recordaba las mismas palabras del Señor ante el ruego que hace Pablo mismo en oración de ser librado del aguijón o de la espina de la carne. Leemos en 2 Corintios 12, 9, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El siervo del Señor, el cristiano, depende en cada momento, en cada paso de su vida, hermanos, de la gracia inmerecida de nuestro Dios. En una iglesia católica de una aldea alemana tenían un Cristo muy bonito y muy valioso también. Estaba crucificado y la gente le tenía mucha devoción, cuentan. Durante la Segunda Guerra Mundial cayó una bomba, explotó en esa parroquia y al explotar le arrancó los 2 brazos. Al final de la contienda los del pueblo se planteaban restaurar ese Cristo, pero alguien sugirió dejarlo así tal como estaba. Se aceptó la propuesta, pero se incluyó una cita abajo del Cristo crucificado, una leyenda explicativa que decía, vosotros sois mis brazos. Así recuerda a todos que Jesucristo tiene necesidad de nosotros para continuar, seguir su misión en la tierra. Somos los brazos del Señor. Somos los brazos del Señor. Somos sus siervos, sus ministros, sus obreros, hermanos. Continuamos esa misión que Él inició, esa misión que Pablo también heredó y sus colaboradores continuaron esforzadamente. De allí la importancia del carácter del siervo del Señor. Es imprescindible cultivarlo, hermanos, en nuestra vida, tal como muestra la palabra de Dios. Y hoy aprendemos a través de esta serie de saludos cómo debe ser nuestro carácter cristiano de siervo. Hoy hemos visto, queridos hermanos, lo siguiente: el siervo trabaja en armonía, en unidad, conjuntamente con otros muchos hermanos y hermanas, con siervos en el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Esa unidad, ese trabajo conjunto. El siervo del Señor es un estímulo, es un tónico para todo el equipo. Es consolación también, es ánimo y es aliento en la obra del Señor. El siervo del Señor es un hombre o mujer de oración. Es un hombre que cultiva, una mujer que cultiva la oración. Los siervos de Dios tenemos
un profundo interés por la iglesia del Señor. El siervo del Señor se cuida de enredarse con el mundo. Cuidado, ¿verdad? Hemos dicho, lealtad de corazón en la extensión del reino de Dios, perseverancia. El siervo cuida lo que ha recibido de parte del Señor para cumplirlo. Responsabilidad, diligencia. Acuérdate de Demas en esa carretera y con esa maleta. No vayamos por ese camino. El siervo del Señor depende en cada momento de la gracia de Dios. Y le dijo, bástate mi gracia. Amén. Amén. Que podamos cultivar mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida ese carácter de siervos en nuestra vida, hermanos, en nuestro día a día. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Amén. Vamos a entonar un cántico al Señor. Este cántico es hermoso, nos habla de llamamiento, nos habla de ponernos en las manos del alfarero. Necesitamos ser, ¿verdad?, restaurados, necesitamos cambios en nuestra vida, necesitamos que el Señor nos toque también. Es un hermoso cántico que como respuesta, como oración, le ofrecemos hoy al Señor. Puestos en pie, queridos hermanos.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, pues no hay muchos anuncios.